El texto podríamos titularlo como Jesús, causa de división. Jesús es causa de división. Y desgraciadamente sigue siendo causa de división. Porque anteponemos o se antepone siempre lo que nosotros pensamos que son las cosas, de lo que nosotros pensamos que deberíamos hacer o de lo que el pastor tendría que predicar o no, cosas de estas que aparentemente no tienen importancia, son como cosa de niños. Pero la verdad es que ya en el tiempo de Jesús había esta causa de división. Y de ello vamos a hablar en esta mañana. Porque he venido para poner disensión al hombre. Problemas. He venido a traer problemas, en otra traducción lo diríamos, entre el hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y sigue diciendo el Señor que los enemigos que tendremos o que tenemos en el día de hoy serán ¿quiénes? La gente de fuera, los de nuestra propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Aquí nos está hablando de un Dios celoso, de un Dios que no quiere compartir tu amor con nadie, ni siquiera tus padres o tu madre o tu esposo o tu esposa. Se está refiriendo a otra clase de amor, evidentemente. No estamos hablando aquí del amor humano, sino, para que nos entendamos todo, de eso que llevamos dentro. Muchas veces, por eso hay celos en el matrimonio, en las amistades y en la propia iglesia, porque no hemos entendido en su mínima expresión lo que quiere decir la palabra de Dios. El que ama estas cosas no es digno de mí, dice el Señor Jesús. Y dice una cosa también importante de la que hablaremos en esta mañana: el que no toma su cruz. ¿Cuál es nuestra cruz? ¿Una cruz de madera que podemos pasear por las calles? Nuestra cruz es también nuestros problemas, nuestras enfermedades, los problemas de los nuestros, las enfermedades de los nuestros. Tantas y tantas cosas, como desde la mañana que nos levantamos hasta que dormimos, hasta que nos vamos a la cama, tenemos que soportar. No es fácil. Cuando la vida es fácil, cuando hay personas que son demasiado alegres, que está bien que seamos alegres, cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Que algo está ocurriendo en nuestras vidas. Debemos cada día que nos levantamos tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Porque el que no toma su cruz, es decir, el que no toma sus problemas sabiendo que los va a tener y busca una solución, y esa solución no está en mí ni en ti, está en el Señor. Se nos está diciendo que debemos también dirigirnos en oración a nuestro Dios. Porque por nosotros mismos no podremos jamás llegar a un mínimo. El que no toma su cruz, sus problemas, repito, sus enfermedades, y sigue en pos de mí, y no sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida,
Está diciendo que hay personas que viven para el trabajo, para atesorar, para tener una entidad de jefe, o estar sobre los demás. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, dice el Señor, a causa de mí, ese la hallará. Porque no hay solución humanamente hablando y no quiero ser muy duro, pero la verdad es que vivimos en un mundo difícil, en todos los aspectos de nuestra vida. Y si como creyentes nosotros solamente nos limitamos a venir al culto, a escuchar la palabra de Dios o a la reunión de oración, y ahí se ha acabado todo, no se ha acabado todo. Porque Satanás está día tras día, noche tras noche, cuando andamos, cuando pensamos, cuando dormimos, ahí está el maligno tratando de que nosotros no consigamos la alegría de la bendición. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida, dice el Señor, por causa de mí, ese la hallará. Vivimos, hermanos míos, en una época difícil, una época que se llama de secularización. ¿Qué quiere decir esto? De lo que es en nosotros mundano, que no es malo en este sentido que digo, porque somos seres humanos, no somos ángeles, en donde la palabra iglesia ha quedado totalmente opacada, marginada, y en su lugar, aunque eso carezca de importancia, se han puesto rótulos diferentes en las iglesias, porque claro, esto suena católico o esto suena mal para la gente, ¿verdad? O se ha puesto salón o tabernáculo y un largo etcétera. Esto parece ser poco importante, me podrás decir. Y de hecho es así. Pero no podemos olvidar que la iglesia del Señor no está compuesta por paredes. No, la iglesia del Señor está compuesta por miembros convertidos, por personas, por seres que aman a Cristo Jesús. Por miembros convertidos, por aquellos que han visto en un momento determinado de su vida cómo el Señor ha llegado y ha cambiado y ha trastocado todas nuestras cosas, todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas y a veces incluso también todas nuestras ilusiones. No son paredes, no solamente. Cuando venimos a la iglesia no venimos a sentarnos solamente, que también, sino a participar, hermanos y hermanas, en la oración, en la predicación, en la comunión y también en la amistad. Por eso no debemos olvidar esto. Lo cierto que puede parecer para nosotros cosas sin importancia. Bueno, ¿y qué? Pero no, en cosas pequeñas, en cosas que nosotros, bueno, ¿por qué más da que se llame, en vez de iglesia, que se llame tabernáculo, por ejemplo? ¿Y por qué no le llamamos discoteca, por ejemplo? Porque no es discoteca. La iglesia, la congregación, el pueblo de Dios, podríamos traducir, es eso, la iglesia. No olvidemos, hermano y hermana, en nuestros días es algo que
parece ser que no tiene importancia. No olvidemos que las palabras definen no solamente a las personas, que también, sino también a la Iglesia. Nos llamamos Juan, Pepe o como queramos, o como nos pusieron nuestros padres, por una razón, porque eso no solamente es un nombre así a bote pronto, sino que somos algo definido. Juan es Juan. Posiblemente hay muchos más Juan, sí, pero yo soy Juan, tú eres José y el otro se llame Marco, como queramos, ¿verdad? Pero nos definimos a través de los nombres y no podemos poner nombres que no sean adecuados al Señor. Las palabras pues definen a las personas por sus nombres. Repito, es importante esto para entender lo que vamos a decir después con sus apellidos y a las instituciones de una manera muy personal. La verdad es que el mundo huye de todo lo que huela a iglesia. Y ahí lo tenemos. A causa, nosotros, los evangélicos, durante más de 40 años, hemos sufrido no solamente la oposición del mundo, que sí, sino también la opresión de la propia Iglesia romana. Por más de 40 años. Sabemos de lo que estamos hablando. La idea más generalizada en nuestros días, estamos hablando de la naturaleza de la Iglesia, es el motivo de preocupación. Pero también hay algo de un sincretismo, es decir, de aceptar que una persona, ¿qué más da ir a la Iglesia católica o ir a la Iglesia romana, evangélica? Bueno, todos son iguales. No somos iguales. No somos iguales. Es cierto que hay personas, hombres y mujeres en la Iglesia católica que son verdaderos hijos de Dios y pueden estar convertidos porque la Iglesia no ha sido capaz de atraerlos y están ahí hasta el día en que el Señor diga, ven, ven. No todos los salvos están en esta congregación o en la mía o en la de allá, no. Pero en realidad sí, que los que estamos aquí venimos con un propósito importante. Y es alabar al Señor. Y dice la Escritura, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, alabarle, orar, hablar con Él. Quiere decir la palabra orar, hablar con Él. Porque tenemos problemas. Tenemos hermanos y hermanas de sangre que no están con el Señor. Nuestro testimonio a nivel global no es el adecuado. Nuestros hijos los llevamos a la escuela dominical y llega un momento que se liberan, entre comillas, y se van. Y no volvieron más. Por eso es motivo de preocupación para cada uno de nosotros, porque hay una banalidad en esta sociedad en la que vivimos. Incluso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para no caer en ese mismo error. Estamos rodeados de ese sincretismo del que hablábamos y también, de alguna manera, el menosprecio a toda forma de religión. Eso es lo que tenemos en nuestros días. Hoy día se está abandonando el concepto de verdad absoluta. De verdad absoluta en algo importante de las Sagradas Escrituras. No es un libro. No es un libro. Ni tampoco la palabra de Dios está
diciendo cosas históricas que sí, que también. La palabra de Dios es la que nos acerca a Jesús de Nazaret. Es la que nos llevará ante la presencia de Dios, la palabra de Dios. No el libro en sí, sino el mensaje de este libro es el que nos cambiará. Y cambiará cambiará cada uno de nosotros a través de nuestro testimonio. Por eso los nuestros, los que amamos, no están aquí en la mayoría de los casos. No siempre es así. Hoy se está abandonando el concepto de verdad absoluta. Estamos aquí porque creemos en la verdad absoluta de Dios, la verdad de las Sagradas Escrituras. Pero desgraciadamente se ha impuesto mi verdad y tu verdad. Bueno, tienes una opinión, yo tengo otra. No. Cuando ocurre eso es que no estamos en la línea adecuada. La verdad es esta. No las letras que hay aquí, que también es el mensaje que hay en la palabra de Dios. Dios escogió a hombres para que la tradujeran a otras lenguas, de otras lenguas antiguas, para que nosotros en nuestro día la tengamos y seamos bendecidos por ellas. Nosotros no podemos ni tan siquiera pensar que bueno, sí, nosotros estamos más cerca del Señor, etc. Pero hay gente que lo puede estar fuera de la iglesia. Eso es lo que el mundo dice y lo que el mundo predica. Tenemos algunas religiones donde todo es igual, el cristianismo, el budismo y tal, ¿no? Todos somos hermanos, dicen. Unas religiones de la India, donde se da lo mismo hablar de Cristo que de Mahoma, de leer la Biblia o el Corán, creer en Yahvé o en los ídolos de barro, y así podríamos estar durante minutos, ¿verdad? Nosotros creemos en Cristo y este crucificado. También creemos en el Cristo que resucitó y venció a la muerte. Por eso algunas iglesias han caído en lo que llamamos el ecumenismo, con un mensaje de unidad cristiana. Qué bonito, ¿verdad? Podría serlo, cómo no. Pero la realidad es que muchas iglesias, incluso evangélicas, ya no lo son. Solo el nombre. Solo el nombre. Utilizan la música de una manera demasiado fuerte teniendo pocos minutos para la oración y para la predicación, pero horas a veces cantando. Qué bonito es cantar, alegrar nuestros corazones. Pero lo principal es la predicación. A Dios, dice la Escritura, no lo digo yo, le ha placido, ha querido salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Esa es la verdad evangélica y la verdad que debemos sostener hasta la muerte. El ecumenismo no es de Dios. La unidad que pregonan muchos no viene de Dios, viene del propio hombre, con un mensaje de unidad cristiana que es muy bonito, como si la idolatría romana, digo idolatría y lo digo bien, porque se da honor a las imágenes hechas por el hombre, como si la idolatría, repito, romana o el ateísmo de muchos pudiesen casarse con la verdad del Evangelio de Cristo. ¿No?
No hay posibilidad. Ojalá la Iglesia romana cambiase. En realidad nosotros tenemos ese background. El inicio de nuestra Iglesia viene de la Iglesia romana, que era la única que había en el siglo XVI. Y los reformadores no querían montar ninguna iglesia más, querían transformar la Iglesia de Roma, cambiarla. Y no pudieron. Por eso nosotros no podemos seguir al mundo, en absoluto. En nuestra fe debemos y tenemos que leer las Sagradas Escrituras, no leerlas así de carrerilla, sino qué es lo que el Señor quiere de mí con estas palabras. Nosotros no podemos tener el buenismo de muchos que, bueno, todos somos hermanos, ¿no? No podemos hacer ciertas cosas. No podemos que nos manden a arrodillarnos con ellos ante una imagen hecha por el hombre. O que acatemos la autoridad papal. No, porque él mismo lo dice, Vicario Filis Dei, en lugar de Cristo. Papa es el vicario, es decir, es el que está en el lugar de Cristo. Mentira, eso es la Escritura. En ningún lugar, ni nuestra Biblia, ni la Iglesia, ni la Biblia de la Iglesia Católica lo dice en absoluto. Es la misma, una y otra, versiones diferentes. El ecumenismo, hermano y hermana, hablando a un nivel humano, parece ser hermoso, es bueno. Pensamos, o piensan algunos, ¿no?, de que ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no rezamos juntos? ¿Por qué tal y cual? A un nivel humano puede parecer hermoso, sí. Pero el problema, repito nuevamente, es cómo casar la verdad con el error. Es cierto que muchos de nosotros, ojalá todos, respetásemos las creencias de los demás. No podemos hacer otra cosa, pero no podemos ir más allá de eso. Por eso nosotros podemos entender que a veces nos podamos equivocar, pero no estamos equivocados. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestra fe, en nuestra vida, estamos asidos, unidos a Cristo, junto con su cruz. No la cruz que tuvo allá en el Calvario, sino lo que representó Jesucristo para ti y para mí. Nosotros, tú y yo, estamos asidos a la cruz de Cristo en nuestra fe. Esa es nuestra verdad. Esa es nuestra esperanza, hermano y hermana, no otra que venga de nosotros. No confiamos en ninguna religión, sea del tipo que sea. No. Para nosotros, los cristianos convertidos, aquellos que hemos tenido una experiencia con Jesús de Nazaret, para nosotros, nuestra religión es Jesucristo, Jesús, nuestro Señor y su palabra. ¿Por qué? Porque esa verdad de Cristo fue llenada por la sangre de Jesús. Él se puso en tu lugar, se puso en mi lugar, fue humillado como un vil ladrón, pero lo hizo por ti, muy especialmente por ti y por mí. Un día concreto de tu vida cambió.
Pudo no gustarte el pastor o el predicador y salir un día fuera pero al final volverás. Al final volverá, porque no hay religión verdadera individual. Nosotros necesitamos el calor de sentirnos juntos, unidos, como al principio eran pocos, ahora no son muchos. Para nosotros, los cristianos, nuestra religión, repito, es Jesucristo y este crucificado. Y su palabra, sellada con su palabra, vertida con sangre y expuestas en las Sagradas Escrituras. Por eso nuestra fe está basada en la palabra de Dios. No está basada por personas, ni mucho menos, sino por la palabra de Dios. Y está regada de sangre a través de los siglos. A través de los siglos. Hasta hace poquito tiempo no podíamos ni tan siquiera salir a la calle con la Biblia. Cuando salías de la iglesia tenía que esconderla en el bolso porque la policía te podía decir, oiga, que me lo llevo para comisaría. Han pasado muchos años, más de 40, pero yo me acuerdo perfectamente siendo un niño en la iglesia de la Luz, en la iglesia bautista de Málaga, que teníamos las puertas cerradas. No la podíamos tener abierta. Y vimos en una o en varias ocasiones, al menos en una de ellas la vi yo, como la policía venía y cogía al pastor y se lo llevaba. Pero la congregación, que éramos más de 200 personas, seguíamos detrás de los policías y no había forma humana de que nos echaran fuera por la calle. Y al final soltaban al pastor. Lo de la brigada. Por eso nuestra fe, repito nuevamente, porque es importante, está basada en la palabra de Dios, en el mensaje de Dios para ti y para mí. Y es un mensaje, no digo diferente, pero particular para ti y para mí, porque Él sabe tus ausencias, sabe tus problemas, sabe tus enfermedades. Dios lo sabe todo, por lo tanto, es algo importante conocer. No es un cúmulo de teorías, no, o de creencias, no. Es simplemente una experiencia íntima, personal, entre Jesús de Nazaret y tú. Tienes que vivir esa experiencia, hermano y hermana. Cuando tienes problemas, cuando tienes enfermedades, tú o los tuyos, cuando no tienes salida, ve a Jesús de Nazaret. Él está ahí, cerca de ti, a través de la labor y el trabajo del Espíritu Santo en tu vida y en la vida de todos nosotros. Solamente nos aparta, solamente nos oscurece esa relación en el pecado. Es el pecado. Nuestra relación con Jesús de Nazaret es una experiencia íntima y personal entre Jesús y los que por su gracia alcanzaron misericordia. No hay salvación, hermano y hermana, fuera de Jesucristo. Ni tan siquiera nada puede salvarme del hecho de predicar la palabra de Dios, aún predicándola. Muchos están en los infiernos y fueron personas que la hicieron bien, que predicaron bien lo que decía la Escritura. Sí, yo que estoy aquí predicando la Escritura, a Jesús, si yo no he tenido esa experiencia, de nada me vale. Si yo no he tenido un encuentro con Jesucristo, nada me vale. Si tú no has tenido ese encuentro, de nada te sirve. De nada te sirve. Solamente alzar los ojos o cerrarlos y decirle: Señor, cambia mi vida.
no puedo más. No puedo más. Por eso es importante acercarnos a Dios en oración. Nosotros, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, conocemos que somos de Dios. Pero también hay otra cosa, que nada ni nadie nos apartará de la fe dada por Dios. Nada ni nadie, ni tan siquiera nosotros mismos. Ni nosotros. ¿Por qué? Porque somos cautivos, esclavos de la palabra de Dios. Cuando Lutero se presenta ante Felipe, rey de España y de Alemania, y le pidió que se renegara de aquello que no tenía sentido, las palabras de aquel hombre, de aquel monje, fue: soy cautivo de la palabra de Dios. No puedo y no quiero, dijo, porque soy cautivo de la palabra de Dios. No hay salvación, repito, sin Jesucristo. Ni tan siquiera nada puede salvarnos del hecho de predicar la palabra de Dios. Por muy bueno, por muchos conocimientos que tengamos. Repito, si no he tenido, yo sé que he tenido esa experiencia. Pero ¿y tú? ¿Lo sabes? Esa experiencia personal. Nada somos sin Cristo. ¿Por qué? Porque ha llenado nuestras vidas. Nuestro pecado a veces va hacia nuestro espíritu. Hoy nos llenamos de cosas que no son buenas para nosotros, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo irrumpe una y otra vez en lo más profundo de nosotros, limpiándonos, ayudándonos. Solo el convertido, no lo olvides, reconoce la verdad de la obra redentora de Cristo en su vida. Solo tú puedes conocer por la misericordia de Dios la verdad de este testimonio. Y cuando la conoces, nada ni nadie te apartará de ella, porque podrás ver en las Escrituras el amor de Dios, no solamente para su pueblo, que sí, también, sino el amor de Dios que tuvo para ti y para mí en un día en el que no teníamos salida. ¿Por qué? Porque ese amor estaba escrito con la sangre preciosa derramada por Jesús en el Calvario, por su Hijo. ¿De qué manera te amó Dios, verdad? Que dio a su propio Hijo. Deberíamos, hermano y hermana, derrochar todas las energías y predicar o hablar a la gente, a aquellas personas que amamos y queremos, y tener un testimonio hasta donde podamos, porque somos seres humanos finitos, hasta donde podamos, que vean los nuestros en nosotros a alguien diferente, como mínimo. A esas personas que no están con nosotros esta mañana y que amamos y que sabemos que persisten en el pecado, tú y yo debemos mostrar el camino de la salvación a estas personas. Nosotros sabemos que hay una continua búsqueda por adecuar la religión cristiana a la realidad cambiante de nuestros días. Eso hace el mundo, el mundo religioso, pero nosotros no podemos pecar de esa manera o hacerlo de esa manera. Pero los caminos de Dios, tú conoces esos caminos a través de los años, tú conoces esos caminos verdaderos de Dios, caminos que son caminos antiguos, que desde el principio del tiempo andaron los profetas y los siervos de Dios hasta nuestros días.
Y que llegaron a saber ello, y nosotros, como no, también, que Dios no muda, que Dios no cambia. Tú y yo sí. No cometamos ese error de identificar a Dios con nosotros. Dios no muda, tú y yo mudamos, cambiamos, somos hipócritas con Dios y con los demás y con los nuestros. Dios no cambia, nosotros cambiamos, vamos como el viento. Por eso, mucha gente fuera de nuestras iglesias están descubriendo cosas, están reverdeciendo las ideas de un pasado ya lejano, hablando aparentemente igual que lo que predicamos nosotros, como si de una novedad se tratase. Nuestro tiempo ha habido un retroceso en las cuestiones espirituales. Vemos que la gente esto está vacío, hay mucha iglesia vacía, hay un retroceso en las cuestiones importantísimas como la espiritualidad. ¿Por qué? Porque tenemos una vida fácil. El avance de la técnica y de la ciencia nos ha llevado al engaño más sutil de todos y nos han metido en un berenjenal, perdona la expresión, del que es muy difícil de salir. Solamente la gracia de Dios. En un día determinado de nuestra vida, que el Señor Jesús te diga: ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Y todo lo demás se vendrá abajo. Llegará un momento en que Él te pondrá a prueba y después de la prueba verás cómo el Señor te empezará a ayudar y caminarás con Él y vivirás con Él, espiritualmente hablando. El conocimiento no nos ayuda. Los valores morales no ayudan. Pero sí, los valores de la palabra de Dios. Sí, estos sí que ayudan. Estos son los que nos dan una respuesta. Quiera el Señor que tú y yo sigamos ese camino. Busquemos la verdad de Dios. Sí, la conocemos. La conocemos en nuestra mente, en nuestro corazón, pero debemos llevarla a nuestra alma. Día tras día estoy repitiendo esta frase muchas veces, pero es necesario que se nos quede grabada a fuego la palabra de Dios. Quiera el Señor que haya sabido llevaros esa palabra adecuadamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.